Mi nombre es Marcos Santamaría Rodríguez. Gracias. ¿Usted es de la península de Osa originalmente? Sí, soy... antes, hace muchos años, se creía que Osa y lo que es ahora Puerto Jiménez es algo muy diferente, porque ahora Puerto Jiménez es cantón. ¿Cuándo llegó aquí? ¿En qué trabajaba usted y su familia? Yo nací aquí en La Palma de Puerto Jiménez y toda mi familia era originario de Panamá, panameños. ¿Cuál era su forma de vivir? Mi forma de vivir era muy humilde. Nos criamos, aquí no había carretera, no había escuela, no había hospital. Nos criamos a la intemperie sin poder aprender nada hasta los 13 años que fui a la escuela. Y tal vez si les comenta a ellos como qué hacían para comer, para vivir en ese tiempo, de dónde agarraban las cosas. Tengo algo muy lindo aquí. Mi abuelo, con él vivíamos todos los nietos. Nos criamos con este señor, ¿Cómo se llamaba él? Marcelino Santamaría Cedeño. Con él nos criamos nosotros, la mayoría de los hermanos y la mayoría de los primos. Nuestra vida era muy, como le dijera, muy pobre, porque se sembraban frijoles, arroz, eso es para el mantenimiento, cacao para el fresco, café también, naranjas, limones, yuca, sandía, eso la parte del campo, ¿va? Y la otra cosa era lo que era el área marina, que ahí nos alimentamos un poco mejor con pescados y peces, langostas, cambutes, cangrejos y un montón de cosas más, ¿va? ¿De dónde vino Marcelino? Marcelino Santamaría, nuestro abuelo vino de no sé los años en realidad, pero vino de la provincia de Chiriquí, vino hacia acá. Aquí se conoció con mi abuela y ahí salimos nosotros. Okay. ¿Y su abuela ya estaba aquí? Ella también era originaria chiricana. Los dos habían Los venido dos. de Chiriquí. Y cuando habla de la comida y estas cosas, el arroz, frijoles, todo eso lo tenía aquí, el pescado, ¿y cómo hacían como con sal, manteca, todo eso? La sal era algo muy curioso, vamos por partes. Era algo muy curioso, a veces la hervían el agua hasta formar la sal, y lo que era la manteca se engordaban los cerdos, los chanchos, ¿verdad? Y algunas otras cosas como el azúcar, la caña y todo. La caña la sacamos y hacíamos el azúcar, pero era muy poco. Normalmente mi abuelo viajaba cada mes a Golfito a traer algunas cosas como café y a veces sal y azúcar, pero generalmente casi lo teníamos acá. Marquitos, cuando usted dice que su abuelo Marcelino viajaba a Golfito, ¿cómo viajaba él y cuánto duraba? Mi abuelo tenía un bote que tenía 5 aras. 5 aras y él salía a Canalete. ¿Qué son aras? Varas, Varas. casi metro. Ah, ok, Ya, ya, de distancia. 5, casi, bueno, salía de aquí, él, Playa Blanca. de Playa Blanca, a remo, hasta llegar a Golfito. Se usaba lo que llaman, cuando soplaba el viento, usaban la vela, lo que es vela, entonces eso le ayudaba para no tener que remar. Pero la gira era de 6, 7 horas volando Canalete, y cuando había viento un poco menos, de sal. Una vez al mes más. Una o menos. vez al mes, Ya. correcto. Sí. Muy bien. En cada viaje de esos él llevaba yuplones, llevaba pollo, llevaba huevos, llevaba naranja, yuca, sandía, guanábana, todas esas cosas para venderla a Golfito.
Pero a mí me gustaría que nos devolvamos al puro principio cuando hablábamos de su familia. Voy a contar lo que me acuerdo. Ajá. Bueno, es muy bonito. Este señor que está aquí, mi abuelo, cuando ellos llegaron aquí, venían de Golfito. Llegaron, aquí todo esto eran montañas. Ya comenzaron como cuando uno llega a una parte y se mete hacia un ranchito, un rancho, ¿ah? y a ponerle, como dice, a trabajar. De ahí comenzaron a desarrollarse ellos con la esposa, mi abuela, y ahí comenzaron a salir un montón de hijos y después nietos, ¿verdad? Por supuesto. Y nos criamos en el mismo sistema, como les decíamos hace un rato, trabajando este señor trabaja hasta de noche para mantenernos a todos, ¿verdad? Porque éramos muchos, ya cuando estábamos grandecitos. Y gracias a Dios, aquí hubieron bananeras también. Sembraban bananos en algunas partes, pero bananos no como la bananera cuando vino que ya lo empacaban, sino que lo cortaban y lo llevaban entero. Aquí había un puesto, habían como 5 puestos. No, lo que es como ver esas así como están ahí, cortaban y la paraban y se las llevaban. Mi abuelo trabajó como capitán de una lancha aquí para transportar banano a Golfito. Llegaban los barcos, ahí cargaban y pues no con la facilidad que hay ahora, ¿verdad? Y aparte de eso, comenzamos a criarnos nosotros a poco. Ahí vienen los nietos. Y desde que yo me acuerdo para acá, tengo, digamos, una belleza de ideas, porque a la edad que tengo, si yo hubiera sido en ese momento, quién sabe cómo fuera, seguro todo esto fuera mío. ¿Por qué? Porque esa gente era muy humilde. El abuelo era una persona muy humilde, como usted lo puede ver. ¿Cómo se llamaba su abuela? Francisca Rodríguez Maza. Y ningún hermano de él vino después ni nada, él vino solo. Él vino solo y tenía muchos hermanos aquí en Golfito. Pero todos se quedaron de aquel lado. No, uno se vino para Puerto Jiménez, Valentín Santa María. El papá de un montón de Santa María que hay en Jiménez. Ellos son Jiménez, no recuerdo bien, pero ese era el otro que había aquí. Repíteme el nombre de su abuelo. Él, Ajá. Marcelino Santa María Cedeño. ¿Y su abuela? Francisca Rodríguez Maza. Y ya aquí, ¿a quiénes hijos tuvieron? ¿Quiénes son los hijos de ellos? De su abuela. De mi abuela. Ajá, ¿y su abuelo? Bueno, hay primero mi tío Lón. Ajá. Segundo, mi mamá en paz descanse. Tercera, una tía también en paz descanse. Después está mi tía Tila, mi tía Mercedes, mi tía Miriam también murió. Y está Chico, Cholo y Doyle. Hijos. 10 hijos. Sí. Y después ya los nietos que vinieron todos. Puede imaginarse usted que la menos que tuvo 7 hijos. El montón que habíamos en la casa. Esa era una fiesta. Una fiesta de niños a fin de año. Abuelo nos compraba de todo, que era pobremente, pero nos traía de todo. ¿Y todos vivían, en qué parte vivían? ¿Aquí donde está su casa? Todos vivíamos allá. Todos vivíamos allá al otro lado. Al otro lado. De la Boca de la Palma. De la boca del río La Palma. Es correcto. Ahí estábamos todos. ¿Y se veían con su familia en Jiménez? ¿Con sus otros los tíos? otros venían aquí los fines de año porque había que matar cerdos, gallinas y de todo, hacer la fiesta. ¿Y ustedes iban a Jiménez? Muy poco, porque era muy difícil, había que ir en bote, pero ya ellos, el señor de allá, tenía un motorcito, ya él venía más fácil. ¿Y cómo terminaron entonces ustedes aquí, en esta tierra, donde viven ahora? Muy fácil, muy fácil. Ya yo llegué a trabajar con Elida me dio tierras ahí. Nosotros formamos una cooperativa aquí. Esa cooperativa era el dueño de todas estas tierras. Entonces formamos una cooperativa. Esa cooperativa tenía ganado, tenía cacao y un montón de cosas. ¿Qué pasó? Se terminó la cooperativa, entonces nosotros nos dieron un parcelito. ¿Y todavía hay parte de su familia que vive por la boca del río La Palma? Claro, ahí está mi tía Mercedes, sí, mi tía Esperanza también. Todavía nosotros tenemos un pedacito por ahí, sí, todavía existen esas tierras. ¿Ha cambiado su trabajo durante su tiempo acá? Bueno, voy a hablarle un poquito desde que yo entré a la escuela.
Cuando yo entré a la escuela de Cañaza. Ahí estuve un año en la escuela, llegué 13 años, en un año me gané tercer grado, porque ya era una persona que tenía, entonces a los 14 años yo salí de la escuela, a los 15 años yo estaba ordeñando y trabajando al machete para sobrevivir. Y eso fue un tiempo bastante grosero para mí, porque ya cuando yo cumplí 17 años, mi mamá me sacó un permiso en el Ministerio de Cédula. A los tribunales. Sí, Ajá. me sacó un permiso para que yo trabajara en una compañía que había aquí en Rincón, que se llama OSA Productos Forestales. ¿Cuándo llegó la compañía de productos forestales de OSA? No puedo decirle exactamente cuándo llegó, pero sí sé que esa compañía llegó en los años un poquito de los 60 para adelantito. Sí. Yo allá en ese momento fui, a los 17 años empecé a trabajar con OSA Productos Forestales. Ahí cumplí la mayoría de edad. Trabajé mucho tiempo como barredor, ayudante tractorista, ayudante mecánico. Al tiempo, pues me dieron la oportunidad de trabajar con maquinaria pesada. ¿Cómo fue ese tiempo trabajando con ellos? ¿Con OSA? Bueno, para mí muy bonito, por el simple hecho que cuando yo voy a regresarme, porque cuando yo llegué a OSA Productos Forestales a trabajar, yo venía de trabajar volando machete. Yo llegué allá sin nada, así como estoy aquí, me presenté a la oficina y me dice el señor, ¿trajiste el machete? Para ir a volar el machete. Y un amigo mío me dijo, no se preocupe, aquí está el mío, me lo dio para ir a trabajar. Pero groseramente yo no quería hacerlo, pero lo hice. ¿Usted estuvo a favor o en contra de la compañía? ¿Y por qué? Bueno, en realidad la compañía lo primero que hizo cuando llegó acá fue extraer maderas. Venían grandes barcos de afuera y levantaban la madera y se la llevaban. Pero no sé, 2 o 3 barcos aparentemente lo decomisaron aquí por el Canal de Panamá y ya paró. Pero sin embargo la compañía siguió sacando madera, pero ya para la venta nacional, ¿entiendes? Pero no, yo aprendí mucho con esa compañía, así que para mí fue lo más lindo, la experiencia más linda que tuve, porque ellos se formaron unas personas, incluyendo ticos también, reunidos con los grandes jerarcas, y ellos los trataban muy bien a uno, muy, muy bien. En una ocasión yo recuerdo que había algo que usted mencionó que usted nunca había visto y que uno de ellos le había compartido, que como que los extranjeros compartían algo con ustedes, pero no me acuerdo si era cigarrillos o algo que ellos traían. Muy Sí, bien. en realidad ellos salían a Estados Unidos, cada fin de año venían y nos traían regalos. Que cuerdas para pescar, que cañas, que bolas de fútbol, hasta uniformes. Todo eso no lo traían ellos. Todas esas cosas eran muy lindas porque así nos dábamos cuenta que ellos también estaban tal vez muy agradecidos con nosotros y nosotros con ellos. ¿Por qué trabajo para esta compañía? Esa época era muy difícil, muy, muy difícil. Cuando yo salí de acá de Cañaza, de trabajar ahí, yo me ganaba, en esa época yo me ganaba por día esto, El más abajito, ajá, ahí. una moneda de 10 colones. Con eso comía, estaba bien. Pero yo me ganaba esto al día, pagaba 4 colones de comida y me quedaban 6 colones. Bastante rato, ¿verdad? Esto era macheteando. Macheteando. Ah, ok, Sí. this was when he was. Ajá. Cuando yo pasé a OSA Productos Forestales, ya yo ganaba 10 colones 50 céntimos allá. Entonces para mí ya era más fácil, porque pagaba la mitad y me quedaba la mitad. Y así como le voy contando, para mí fue duro en el momento que yo
de abandoné aquí, llegué allá, porque yo, el primer día a volar machete, digo yo, bueno, uy señor, no quería hacer eso. Yo quería llegar a ser tractorista, mecánico, no sé. Gracias a Dios lo logré. Entonces, para aclarar, Marquitos, usted ganaba 10 colones volando machete solamente allá, pero cuando pasó a Osa Forestal ganaba 10 colones con 50 centavos Correcto. por día. Por día. Ok. ¿De dónde ¿Vinieron? vinieron los trabajadores? De Osa Ellos eran norteamericanos, ¿sí? Ellos, el primer administrador que había aquí se llamaba Ingo Kalinowski. ¿Nos repite el nombre, por favor? Ingo Kalinowski. Ingo Kalinowski, el primer administrador, el first administrator. Muy buena persona, una persona que llegaba donde uno estaba trabajando, le daba una botellita de agua, hacían jugo de naranja y le llevaban a uno. Muy, muy buena persona. And where was he from? Y la demás gente que trabajaba, que no era como administrador, los que trabajan como con usted y así. Éramos ahí, cuando yo llegué ahí, éramos como unas 40 personas. Se trabajaba en mecánica, al campo, maquinaria y también ingenieros, porque midiendo todo lo que es lo que le pertenece ahorita actualmente a Puerto Jiménez, ¿no? El cantón todo está medido por americano. ¿Qué idea? No lo sé, va. Y esas como 40 personas así todos, ¿usted era el único tico trabajando con ellos? No. Habíamos extranjeros, habían unos 17 personas nada más. Todos de Estados Unidos. El resto eran todos ticos trabajando. Ticos. Sí. Los días de trabajo tenían un orden de 6 de la mañana a 3 de la tarde. Si uno trabajaba un poquito más, se gana lo que llaman hora extra. Si hubo 1 o 2 horas, si había que hacerlo, uno lo hacía, pero el día de pago a eso le venía. Tal día trabajaste 1 hora, 2 horas más, ahí le venía uno. Trabajaba en taller con mecánica o anduve en la montaña también con los ingenieros, y ya cuando cuando aprendí trabajo de maquinaria, pasaba todo el día trabajando con tractor. ¿En qué lugares de la península estaba trabajando la compañía, la Osa Forestal? La Osa Forestal trabajaba, ya usted conoce los caminos hacia Draque, conoce los caminos a... Pues yo no sé si vos conocés un camino que entra por los Guaymíes. Ajá. Ahí se va para arriba, por la orilla, y cruza bien arriba. Ese camino llega hasta Corcovado. Ajá. Ellos habían hecho un aeropuerto por allá también. Sí. El de la Sirena. Es correcto. Ese lo hizo la Osa Forestal. Osa Forestal. Ok. Entonces era como en diferentes partes de la península. Es correcto, sí. Ok. ¿Y usted en cuáles de esas trabajó? En todas. En todas. Sí. ¿Y cuáles otras usted recuerda? Esa Camino a Draque, esa por los Guaymí para arriba, ¿y cuál otra recuerda? Sí. Del eucalipto. Ajá. Los eucaliptos allá en Vanegas. A salir a Playa Blanca. Pasando por el río Rillito arriba, ajá, donde hay un puente allá, ¿va? Ajá. Y pasando por el río Rincón, ahí por donde los Cherepos, ajá, a salir aquí. ¿Y qué era lo que usted andaba haciendo ahí? ¿Usted andaba abriendo calles con ellos? Calles, ampliando con el tractor. Sí. Y en ese tiempo ahí no había nada. Eran solo árboles. Solo árboles, montaña y animales, ¿va? Sí. Ustedes venían cortando y abriendo camino. Ajá. ¿Cuál es su opinión del impacto de la compañía en el área? Bueno. Tanto la economía como el medio ambiente, etc. La opinión mía es un poco inestable, porque cuando yo salí de la compañía, trabajar un poco tiempo, yo me fui para Heredia. Trabajé 9 años en Heredia, después regresé, pero la administración había cambiado total. Entonces ya no eran las mismas personas. Ya eso tenía otro destino, otra manera de atender a la gente y estar con ellos. No era igual que en un principio, porque en un principio los extranjeros americanos, ellos salían cada año a Estados Unidos. Cuando esa gente venía de Estados Unidos nos traía regalos, ropa, zapatos y todo, nos daban muchas cosas, y eso era muy importante, ¿entiendes?
Y cuando estos otros vinieron, ¿qué era lo que se sentía como diferente? Ya digamos? había un cambio. Ya nos sentimos igual como cuando un camino está bueno y el carro anda bien, ya no eran lo mismo, no tenía uno esa confianza con ellos ni ellos la confianza con uno. Ujú. Sí. ¿Y seguían trabajando en lo mismo cuando usted regresó? No, ya no se trabajaba en lo mismo. Ya cuando yo regresé ya ellos habían hecho todas estas partes aquí que usted puede ver aquí de La Palma para acá. Estaba barrido y ya estaban sembrando arroz. En la osa, en la época de un señor Alvin Ray, ya la administración pasada ya había cambiado. Esa época era de un señor Alvin Ray. Él era como el nuevo administrador. Era el nuevo administrador. Sí. Y esa era la misma época cuando estaba toda esta situación con las familias que se habían metido allá, como los Barroso y todo eso, o no, ya eso había pasado cuando usted no estaba. Era la época de esa. Esa fue la época exactamente cuando ya los Barrosos entraron aquí a invadir esas. Fue cuando llegó un nuevo administrador que se llamaba, de apellido Eldon. Eldon. Sí. Okay. No recuerdo el nombre, pero era de apellido Eldon. ¿Y cómo se vivió eso de trabajar con Osa Forestal? Porque una cosa es lo que ellos vivieron y otra es la que usted vivió, porque usted trabajaba con Osa Forestal, ¿verdad? ¿Cómo fue esa experiencia para usted? Le voy a ser sincero, para mí, cuando yo trabajé en esa oportunidad con Osa Producto Forestal, para mí todo fue muy bonito. Por una sencilla razón. Ellos, ahí saqué yo mi 6º grado, porque nos ayudaron a sacar el 6º grado. Quisieron ayudarnos a algunos a un poquito el inglés. Algunos lo aprendieron, otros no, porque no hubo la oportunidad, pero nos ayudaron muchísimo. Y era gente muy, muy inteligente, siempre andaba al cuidado de uno, que cómo te sentís que tenés, y si uno estaba enfermo pedían el avión y lo mandaban para afuera. La segunda administración. La segunda administración. La primera era muy buena, pero la segunda fue todavía mejor, porque ya en esa época llegó un señor que administraba también, que era el gerente general, después de que estuvo en los Taylor, antito de los Taylor, que llamaba, usted tiene que haberlo oído mencionar, Oscar Brilli Chavarría. Don Oscar Brilli, que es una gran persona, él con uno, si usted tenía un problema, yo una vez llegaba donde usted, ¿cómo te sentís? Puedes trabajar, si no, a la casa y descansa hoy, mañana venir, siempre. Sí. Y este era en el mismo tiempo que estaba pasando eso. Exactamente. Sí. ¿Y a ustedes alguna vez les tocó ir a las fincas o no? ¿A ustedes a eso no los mandaban? No. ¿Qué impacto tenían las compañías bananeras y productos forestal de Osa en su vida? ¿Qué le puedo decir? No. Para mí, la bananera fue algo muy diferente. La bananera, ok, aparte de eso estaba lo que es al otro lado totalmente del Golfo. Osa era acá. Pero la bananera para mí fue una compañía muy buena por el simple hecho de lo que la gente dice, los empleados viejos, cuando se organizó. Bueno, esa organización se armó de tal forma que la compañía bananera les daba casa, luz, hospital, agua y un montón de cosas. Cuando eso se organizó, estuvieron un mes de suspendido, un sindicato que había, un mes de huelga. En ese mes hasta hubo una persona muerta hubo. Entonces la bananera dijo, hasta aquí, porque el sindicato se le metió a la bananera que tenía que aumentar los salarios teniendo todas esas comodidades de la gente. Hay gente, viejos que están aquí, que están todavía dolidos de eso, porque es muy fácil, porque les daban todo, tenían todo, casa, de todo pues. Y el sindicato les quitó todo. Y en cuanto a la Osa Forestal, También daban casa, a uno le daban casa así, todo, se lo daban a uno, agua, casa. ¿usted cuando trabajaba con ellos vivía en algunas casas de ellos? Sí, claro. ¿Y dónde vivían? En la primera casa que hay, entrando a mano izquierda vivía yo. No, ahí en Rincón, una de alto que hay ahí. Al frente de lo que era el muelle, ahí vivíamos nosotros. Toda la gente vivía en las casas de la compañía. Ahí había agua y todo. Nosotros trabajábamos de lunes a sábado de la tarde. Teníamos domingo libre y cada mes nos daban 4 días.
¿Cómo cambió su relación con las compañías bananeras y Osa Forestal con el tiempo? Yo lo que le puedo decir es que yo con la bananera nunca trabajé. Así es que yo pienso que en ese caso yo no podía decir que me cambié porque no trabajé con la bananera. Con la Osa sí, mucho tiempo. ¿Y cambió en algo su relación con la Osa Forestal con el tiempo? Sí, cuando ya comenzaron los problemas aquí de invasión y todo eso, porque ya comenzó a debilitarse todo. Ya la compañía comenzó a extenderse hasta que goodbye va. ¿Y cómo fue eso? ¿Que estaban despidiendo gente? Exactamente, estaban despidiéndolo porque ya ellos tenían que hacer eso. Ya incluso vino en el año 70, ya quitaron la Osa, la expropiaron. Y cuando a usted ya ellos le dijeron, bueno, Marcos, tenemos que irnos. Cuando ellos decidieron nosotros nos vamos, llegó lo que llaman el IDA. El IDA quedó en lugar de la Osa Forestal. Nosotros quedamos de una vez con el IDA. Entonces no se quedaron como sin empleo, sino que pasaron a ser gracias empleados a Dios, de sí. Yo en ese caso ya yo trabajé como siempre de tractorista, porque el IDA vino a hacer muchos trabajos aquí, de tractorista y camionero también. ¿Qué tal fue ese cambio de pasar de Osa Forestal a trabajar Y ahí para el puede IDA? imaginarse usted, se sentía uno como un poco maniado, porque el IDA, de ahí no sé, como que era mucho la vagancia, que a veces pasaba uno una semana ahí en la oficina metido sin trabajar porque no llegaban los jefes. ¿Y cómo se sentía el ambiente en esa época con la gente esta era gente la que estaba ya, digámosle así, invadiendo los terrenos de Osa Forestal? Son gente con la que usted se crió, son gente que usted conocía, algunos. La mayoría de la gente que se invadieron aquí, todos amigos míos, incluso a mí me dijeron, le vamos a cuadrar un lote. Y dije, no me quiero meter en problemas, pero nunca tuve un problema con nadie. Como si algunos conocidos, familiares, vecinos piensan diferente que usted acerca de tanto Osa como de la bananera. Bueno, en ese caso uno no puede estar seguro de lo que puede decir, porque muchos de mi familia trabajaron en la Osa y yo siempre los veía que estaban bien, así que, y siempre que yo he hablado con ellos, dice, ay, lástima que se fue la Osa. Porque en realidad les voy a decir con toda sinceridad, la Osa no tenía descapitación para nada. Ella, si usted estaba enfermo, lo llevaba al hospital o lo sacaba directamente a San José. Si usted llegaba ahí, lo dejaba 3, 4, 5 días, ya está bien, puedes ir a trabajar. Okay. Pero nunca andaba molestando a nadie. ¿Y cuántos años trabajó usted después con el IDA? Trabajé como 4 años con el IDA. Sí. Y después de ese tiempo ya ellos dijeron, no, ya no más, o usted decidió ir? Porque yo salí de trabajar del IDA y me fui a trabajar a otra empresa. Ya no era... Aparte de eso, el IDA ya hay que tener su estudio y todo. Y ya como no tenían maquinaria ni nada, ¿qué iba a hacer? ¿Y qué hizo en ese momento? ¿Le tocó volverse a ir de la península? No, ¿Ya se quedó aquí acá? había mucho trabajo ya. Ya, lo mismo de maquinaria. Es correcto. ¿Con quién fue ya a trabajar así? Me fui a trabajar a una empresa que había, yo no sé si usted la conoció, en Jiménez, que se llama Osa Ganadera. Usted tiene que haber oído. Ahí trabajé mucho tiempo. De ahí salí y me fui para San José a trabajar todo el resto del tiempo. ¿Y hay algo que no hemos preguntado que a usted le gustaría compartir de aquellos tiempos, de su experiencia? Sí, claro. Por ejemplo, nosotros cuando éramos niños lo disfrutábamos. ¿Por qué lo disfrutábamos? Porque estábamos todos en familia. Ahí se mataban gallinas, se mataban cerdos. Y aquello era como usted, una plaza llena de niños. Eso era muy lindo porque todos éramos familia. Aparte de eso, aquí en Playa Blanca había una familia Franceschi. Esa familia se reunía con nosotros. Entonces todo lo compartíamos. Fin de año era tamales, cerdos y de todo ahí. Era muy lindo porque todo estaba como en familia. Esa época, cuando yo era un niño, estaba ya conocimiento, aquí lo que habían era 8 familias. Nada más. Eso era todo lo que había. Estamos hablando de los Rodríguez, de Escondido, a donde vive usted. A Playa Blanca. Ahí donde vive usted. Okay, estamos hablando de los Rodríguez, que eran los que vivían ahí de ustedes. Los Rodríguez, los Franceschi, que eran aquí. Los Santa María, que eran ahí.
Después estaban los Quinteros que eran allá, estaba otros Quinteros que eran medios parientes, los Arauz y unos de apellido Ortega. 8 familias. Eso era todo. Muy poco. Pero se fue criando. Ahorita en este momento tenemos como 11,000 personas, ¿verdad? Yo siempre, como en aquel momento no se volvieron locos y agarraron toda la tierra, de ver el montón de tierra que había. Que estamos hablando de eso porque muy bonito, es muy bonito. ¿Por qué? Porque no había la facilidad que hay ahora. No había donde sacar el arroz, no había donde sacar nada. Uno lo que cosechaba ahí se lo comía. Entonces cualquiera tenía 5 o 6 hectáreas y estaba feliz de la vida. Había un poquito de ganado, eso sí, y cerdos. Pero si hubiera sido como ahora, imagine cuánta tierra tuviera yo. Y ustedes llegaron y digamos sus abuelos era como esto es lo de nosotros, ahí es lo de ustedes y ya de ahí, ¿cómo fue ya cuando vino Elida y les dijo no? ¿O quién les vino y les dijo no? Ustedes tienen que ver qué es de ustedes y qué no, o nadie nunca les dijo. En este momento, de tantos años, hay tierra que eran de mis abuelos que no han podido ser escrituradas por Elida. Ya qué grosería. Y poquitos de tierra, 30 hectáreas tal vez, imagínense. ¿En donde? Aquí, Aquí. en lo que es por la boca del río de La Palma. No exactamente, no aquí Más cerquita. aquí por donde está Coya. Ahí. Entrando por Colibrí. Ajá, entrando por Colibrí. Puede imaginarse usted. Todavía no lo he podido arreglar Elida, como ha pasado en todo Puerto Jiménez y la zona. ¿Y usted entonces dónde exactamente nació? Oh, no, Reinita, yo nací allá donde los abuelos, de La Río, Palma, de la Quebrada La Palma. Quebrada 500 metros para allá. Y era el rancho de los abuelos. Yo nací a las 2 de la mañana, mi papá y mi mamá a la par. Eso me contaron, ¿verdad? Y que esta carajada aquí como a la tripa del ombligo, dije que mi papá no hallaba qué hacer con ella y me amarró un mecate y me dejó una cosa así, me cortó. Otro día llegó una señora y llegó a ver el niño que había nacido y se quedó asustada. No, le dice, ese niño se va a morir, ya se estaba poniendo morado él. Entonces ella vino y cortó hasta donde tenía que cortar y sanó con manteca de lagarto y un montón de cosas. ¿Y su papá fue el partero esa noche entonces, digámosle? Él fue el partero y mi mamá. ¿Y así normalmente nacieron sus demás hermanos? Posiblemente que sí. ¿Usted fue el menor o no? No, yo fui el segundo. ¿En qué año nació usted? 1948. Y tiene a hoy 26 de febrero del 2025, ¿cuántos años? 76 años con 4 meses, ¿no? ¿Qué día fue que dijo que nació, perdón? Jueves. Pero la fecha. No, 7 de octubre de 1948. Muy Ya bien. estoy viejillo, ¿ah? Muy bien, pues muchísimas gracias, Marquitos, por su tiempo y por compartir toda esta historia de la familia, que es tan importante, y del legado de los Santa María. No, gracias a ustedes de verdad por también compartir con nosotros y tenernos ese aprecio que siempre nos han tenido los americanos, pero todos los americanos que me han tratado a mí, yo he tratado a ellos, personas excelentes.